Bienvenidos una vez más al sofá de Ante Todo Colombia. Como siempre es un honor estar con ustedes acompañándolos. Hoy estamos con la diputada del Cesar, Claudia Zuleta. Un honor tenerte, Claudia, en el espacio del sofá. Alejandra, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Quiero darle en primer lugar un saludo muy especial a todos los seguidores, a todas las personas que acompañan esta transmisión. Mi afecto, mi cariño y espero en Dios que tengan la oportunidad todos de venir muy pronto al Cesar. Claro que sí. Claudia, si bien hoy vamos a hablar del bello departamento del Cesar, muchas personas de otros departamentos nos están viendo. Entonces, me gustaría que les contaras quién es Claudia Zuleta, para que ellos te conozcan un poco más. Bueno, para todos, Claudia Margarita Zuleta es una mujer, obviamente cesarense. Nací en un municipio del departamento que se llama San Diego Cesar. Allí viví mi infancia, aunque la mayor parte de mi vida he estado en Valledupar. Soy optómetra de profesión de la Universidad Santo Tomás. Tengo un par de especialidades en Administración y Gerencia de Servicios de Salud. También soy abogada, actualmente candidata a magíster en Derecho Constitucional. Bueno, soy una mujer que desde muy joven me interesé por el asunto público, por los temas sociales y he participado en varias organizaciones de ese tipo, he participado en dinámicas electorales, es así como fui miembro del Partido Conservador, de las Juventudes, presidente del partido, luego me retiré de esa colectividad, fui candidata a la gobernación del Cesar en las pasadas elecciones y bueno, en virtud de la ley 1909, Estatuto de Oposición, estoy ocupando actualmente una curul en la Asamblea, después de también haber ocupado algunos cargos en la administración municipal y departamental aquí en el Cesar. Bueno, una mujer, madre de familia, madre cabeza de hogar, como muchas mujeres colombianas, y bueno, con ganas de ver un territorio cada vez más próspero y seguro para todos. Así es, Claudia, y te confieso, es un honor tenerte y ver que una mujer pues no representa, o bueno, no representa, en este caso en el departamento del Cesar, también ver que sí se puede, ¿no? Que porque usualmente pensamos que la política es un campo para hombres y ver que realmente no es así, si realmente tenemos el interés de incursionar en la política, pues se puede y tú eres un gran ejemplo de ello. Bueno, diputada, me gustaría preguntar de cómo has pasado este periodo de pandemia, porque vimos lastimosamente que tuviste, o más bien, llegaste positivo para COVID. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Ya pudiste superar esta enfermedad o todavía, digamos, que estás en ese periodo todavía de dar positivo? Bueno, aquí como pues muchas personas, aquí por ejemplo en el departamento del Cesar ya superamos los 20.000 casos confirmados, como en muchas regiones del país, en este sector de Colombia, pues la curva ha sido, digamos, bastante alta, ha sido un número de contagios bastante importante. Yo no me pude escapar, pero gracias a Dios yo fui, no puedo decir que asintomática, porque sí tuve alguna condición de salud que requirió cuidado, pero digamos fue leve. Digamos, lo pude manejar en casa, no tuve mayores complicaciones, gracias a Dios. Entonces, lo pude superar prácticamente rápido. Digamos, lo más difícil fue el aislamiento, sobre todo en mi casa, porque yo, como te contaba, soy madre cabeza de hogar, entonces tengo 2 hijos pequeños y aislarme de mis hijos fue muy difícil, sobre todo en la misma casa. Pero bueno, gracias a Dios, como lo pasé rápido, otra vez estoy con ellos. Ya lo he superado prácticamente todo, todavía me queda un poco de anosmia, no tengo olfato todavía, no sé, me ha demorado mucho eso y un poco apenas recuperando el gusto, que son como esos 2 signos que persisten aún después que uno ha salido de la enfermedad. Claro que sí. Bueno, a todas las personas que se van conectando hasta ahora, les recordamos que estamos con la diputada del Cesar, Claudia Zuleta, para hablar, por supuesto, de cómo va el Cesar. Bueno, Claudia, me gustaría preguntarte que en una frase o con una palabrita nos describieras qué significa Valledupar o qué significa Cesar para ti. Bueno, el departamento del Cesar yo lo describiría como el epicentro en el que convergen uno de los mayores ecosistemas o de los más importantes ecosistemas de este país. Son 5 grandes ecosistemas que confluyen en el Cesar: la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gran Valle del río Cesar, el Gran Valle del río Magdalena y la Ciénaga de Zapatosa, que es el espejo de agua más grande de Colombia y uno de los más grandes de América Latina. Por eso me gusta empezar hablando del Cesar, por esa riqueza. Obviamente eso trae consigo no solamente la biodiversidad, sino la riqueza cultural y étnica. Somos
la casa de 5 etnias que viven, conviven en esas serranías. Como Valledupar es una ciudad emporio cultural, cuna del vallenato. Entonces, bueno, me siento muy orgullosa de pertenecer a este territorio biodiverso, multicultural y rico desde muchísimos ámbitos, especialmente desde sus gentes. Un territorio muy hermoso. Así es, Claudia, el Cesar es muy bonito y las personas que de pronto no han ido todavía al departamento, pues invitarlas, ¿no? A que lo visiten, obviamente con todas las precauciones, porque aún estamos en pandemia, pero si tienen la oportunidad, por supuesto que lo visiten. Claudia, y para allá iba, ahora que estábamos hablando un poco del COVID y la situación de la pandemia, ¿qué está pasando en el departamento? Porque hemos visto que los contagios, por lo menos este fin de semana, se han aumentado. Entonces hay cierta preocupación, no solo en el departamento, sino también en la capital, en Valledupar. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros percibimos que así como se ha manifestado la enfermedad en el mundo, digamos, hay ciudades a las que llegó primero, otras en las que llegó después, y entonces la curva se va moviendo al ritmo de cómo van llegando los casos. Aquí en el Cesar, digamos, tal vez fuimos uno de los últimos departamentos que empezamos a tener casos. Primero aparecieron en Bogotá, en Medellín, y nosotros todavía estábamos en ceros, y empezamos mucho después. Pero como te decía al principio, aquí la curva ha sido alta. Hoy día estamos en el 4º lugar de departamentos con más transmisibilidad. Por eso aquí todavía estamos teniendo medidas, así como ya en el país han ido abriendo la economía, digamos como retornando a la normalidad en temas económicos, laborales y demás. Aquí en el Cesar todavía estamos restringidos. Hasta ayer, después de casi 2 meses, tuvimos toques de queda diarios, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana todos los días, los fines de semana un poco más amplios, cierres de prácticamente muchos establecimientos comerciales. Ya hoy, a partir del 1 de octubre, la alcaldía decide aperturar todos los sectores económicos y los toques de queda simplemente se mantendrán en horas nocturnas, porque obviamente hay que ir alternando, digamos, la bioseguridad con la dinámica económica, porque se necesita, sobre todo en un departamento con tanta pobreza y tanto desempleo como tenemos aquí. Entonces, las mayores preocupaciones versan sobre el control en la red de hospitales, que podamos atender los enfermos, pero gracias a Dios, a pesar de nuestros altos índices de transmisibilidad, tenemos una de las más bajas tasas de mortalidad, es decir, que hemos podido sortear bien, las personas se han atendido, gracias a Dios, nuestra red pública y privada ha sido capaz de responder. Entonces, bueno, seguimos cuidándonos en ese proceso y esperando que todos los ciudadanos acaten las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Que eso es muy importante, si bien ya se han, digamos, de alguna manera se han relajado un poco las medidas por cuestión para permitir la reactivación económica, es importante que cada una de las personas que nos está viendo, pues, por supuesto, siga lavándose las manos, utilicen el tapabocas y, por supuesto, siguiendo todas las medidas de bioseguridad, que todavía lastimosamente el virus no se ha ido. Bueno, diputada, me gustaría, antes de pasar al otro tema, que en una frase o, bueno, en una palabra, ¿qué significa para ti la corrupción? Bueno, el karma de los colombianos. Yo creo que es la principal razón del rezago de desarrollo que tenemos como territorio, y hablo a nivel país. Colombia es un país muy rico, con muchas potencialidades, que hemos avanzado sin duda, pero que pudiéramos tener mucho más calidad de vida si no tuviéramos ese problema, ese karma de la corrupción que ha llegado a todos los sectores, lamentablemente. Y precisamente frente a ese tema, ha sido muy crítico frente a las ayudas que se dieron en el departamento del Cesar. ¿Cuáles han sido esas irregularidades que se han presentado o se presentaron en el departamento? Bueno, empezar diciendo que el departamento del Cesar es un departamento que, a pesar de su riqueza, tiene unos altos indicadores de pobreza. Solamente para contextualizar un poco, aquí en el Cesar, el 42% de la población en cifras DANE vive en pobreza y el 13% en pobreza extrema. Esas cifras duplican la media nacional. El departamento del Cesar, especialmente la ciudad de Valledupar, está siempre en uno de los 5 primeros lugares de las ciudades con más desempleo del país. Entonces eso hace que tengamos una población que, cuando empieza la pandemia y toda esta crisis, bueno, también tenemos un alto indicador de informalidad. La gente que está ocupada, el 60%
está ocupada en la informalidad, en el trabajo informal. Entonces, eso nos hace entender que cuando empieza la pandemia y todos nos tenemos que encerrar, pues uno de los territorios en donde más se necesitan ayudas. Y el gobierno departamental tiene que actuar rápidamente y salir a dar ayudas humanitarias. Y lo que esperamos y lo que esperan todos los ciudadanos es que eso se haga de una manera rápida, eficiente, pero por supuesto también muy transparente, que se optimice el uso de los recursos, que se cumplan todos los principios de la administración pública y de manera muy especial la economía, la transparencia, la celeridad. Pues aquí en el Cesar vimos que cuando empieza el reparto de ayudas humanitarias, especialmente mercados, a familias pobres, pues encontramos en una primera valoración unos valores muy altos comparados con los que se estaban comprando en el resto del país. Y un compañero de la asamblea y yo nos dimos como a la tarea de revisar un poco, de comparar el contenido de los mercados con los precios promedio de los establecimientos comerciales en el Cesar y nos dimos cuenta que eran muy altos. Y bueno, y mi compañero presenta esta denuncia que fue escuchada por la Procuraduría inicialmente, se abren unas investigaciones y se detecta que efectivamente hubo serias irregularidades que hoy tienen suspendidos a 3 funcionarios de la administración departamental y bueno, investigaciones al gobierno departamental por esa razón. Entonces, pues hemos sido críticos de ese comportamiento porque si bien deploramos la corrupción en cualquier ámbito, pues en un momento de pandemia se vuelve muy canalla que se aproveche la necesidad de la gente para hacerse a los recursos públicos o para malversarlos. Y nos explica uno, ¿no?, en esta situación de tanta necesidad, que el virus de la corrupción sea más fuerte que el coronavirus de alguna manera. Pues esperamos que las investigaciones avancen, ¿no? De pronto un Así es. reconocimiento para ti, por supuesto, junto a tu compañero de la Asamblea Departamental, que se pusieron la tarea de hacer esta investigación y de alguna manera hacer pública estas irregularidades, porque es necesario que ese control se haga, ¿no? Y que también la ciudadanía pues también esté al tanto de lo que está ocurriendo con los gobiernos departamentales y con estas ayudas que se tienen que dar, por supuesto, con la transparencia que se debe. Bueno, ahora Claudia, cambiando un poco de tema, pero siguiendo de pronto en la línea de la pandemia, ¿qué ha pasado con el hospital Rosario Pumarejo de López? La hemos visto en redes, que también ha asistido a los plantones por el personal de salud, pero ¿qué realmente ocurre en este hospital? ¿Cuál es el problema y por qué se han generado estas series de protestas y plantones por parte del personal médico? Bueno, mire, el Hospital Rosario Pumarejo de López es el más importante de la red pública del departamento del Cesar. Está ubicado en Valledupar, es un hospital con 70 años de historia, que tiene, digamos, por capacidad instalada y por número de población adscrita a través de los diferentes contratos con EPS, es el más grande de nuestro departamento. Él viene desde hace varios años en una crisis económica. Por un lado, relacionada con todos estos, con estas fallas estructurales que tiene el sistema de salud en Colombia, la relación de los hospitales con las EPS, el flujo de recursos, digamos un poco el modelo de competencia de la red pública con la privada, en fin. Pero también con unos temas de corrupción y de malas administraciones que no son de hoy, sino que ha venido soportando el hospital por muchos años. Y llega un momento que eso estalla. Hay una crisis donde el hospital no tiene ni siquiera los ingresos suficientes para pagarle a sus empleados. Y llegamos a un momento en que cuando empezó la pandemia, el hospital le debía 10 meses de salarios a sus empleados. Y pues bueno, empieza el tema de pandemia. Como todo el mundo está encerrado, las consultas ambulatorias, todas las cosas, las atenciones programadas se suspenden, solamente se atiende urgencia. Entonces, digamos que eso profundizó la crisis, porque el hospital ya no facturaba lo mismo, porque todo estaba prácticamente cerrado. Entonces, los empleados empiezan a ver ya no solamente que no les pagaban, sino que no tenían condiciones mínimas para laborar y empiezan a hacer plantones. Nosotros lo que estamos es acompañando la solicitud de los empleados y de la ciudadanía en general para que el gobierno departamental defina como un plan de salvamento, un plan de acción que saque al hospital de la crisis. En virtud del estado de excepción decretado por el presidente de la República y de muchos decretos que él ha emitido en virtud del estado de excepción, digamos que se han dado alternativas de cómo financiar a los hospitales, de qué pueden hacer los gobiernos para
para trasladarla a la red de hospitales y evitar que ellos en plena pandemia colapsen. Pero nosotros, al ver que ninguna de esas medidas es adoptada en el Cesar, a pesar de la crisis del hospital, pues nos hemos convertido en una voz que constantemente está alzándose para exigir al gobierno departamental y también al gobierno nacional que se tomen esas medidas. Actualmente los trabajadores han vuelto a sus funciones gracias a que el gobierno nacional hizo un compromiso de girar unos recursos que van a ayudar a pagar esas deudas históricas, pero que, digamos, eso de alguna manera es como un paño de agua tibia. Sí, vamos a pagar lo que debemos, pero al hospital hay que ayudarlo a recuperar su situación financiera. Entonces, en eso, pues nosotros venimos trabajando. Hoy que iniciamos sesiones ordinarias nuevamente en la Asamblea Departamental, nuestro tercer periodo, hoy dijimos en nuestro discurso de apertura que nos preocuparemos en este periodo de hacer debates de control político, de continuarlos para que se tomen las medidas de recuperación del hospital y de otros hospitales del departamento que están en una situación similar. Claro que sí. Y ahora pasando un poco el tema de salud, pasemos al tema de educación. Hemos visto que se han generado ciertos cupos en cuanto a matrículas y demás, pero ¿consideras que se ha garantizado el acceso a la educación en el departamento? Bueno, fíjate que ahí también nos dimos una lucha porque también te digo, el departamento del Cesar es un departamento pobre y nosotros tenemos una universidad pública que se llama la Universidad Popular del Cesar, que lamentablemente actualmente es una de las universidades que en el país cobra más a los estudiantes por concepto de matrícula. Es decir, tal vez la universidad pública más costosa en el país. O sea, hoy un estudiante en el Cesar tiene que pagar para matricularse en la Universidad Popular aproximadamente 1 millón de pesos. Y eso para un estudiante pobre, especialmente de nuestros municipios que son muy pobres, es casi imposible. Entonces, en el Cesar, el indicador de acceso a la educación superior es muy bajo, de alrededor de 30%. Es decir, que aproximadamente el 70% de los jóvenes que en el Cesar terminan el colegio, al otro año no están matriculados en la universidad. Eso es muy grande. Entonces, empezando la pandemia, bueno, ya cuando llegó el segundo semestre, hubo una alerta por parte de la rectoría de la universidad que dijo la mitad de los estudiantes no se han matriculado cuando se cerró la fecha de matrículas. Y la razón que uno encuentra cuando sale a preguntarle a los estudiantes es no tenemos la plata para pagar. Entonces, pues empezamos a proponerle al gobierno departamental que además emulando a cosas que ya habían hecho otros departamentos, se pusiera plata para girarle directamente a la base presupuestal de la universidad que permitiera que la universidad bajara las matrículas, ojalá hasta cero, para que se financiara por única vez, teniendo en cuenta pues esa situación tan crítica. Al principio el gobierno departamental dijo rotundamente no, no tenemos, no hay cómo, pero empezamos, digamos, unas acciones políticas y, por supuesto, debo resaltarlo y reconocerlo, los estudiantes. Hicieron plantones, hicieron marchas, hablaron con la ministra, hubo una gran movilización social y política alrededor del tema y se logró que primero el Ministerio de Educación pusiera unos recursos y cuando el ministerio puso los recursos, pues el gobierno departamental le tocó y dijo, bueno, nosotros también ponemos otros recursos y gracias a Dios con eso se pudo garantizar que miles de jóvenes pudieran matricularse, cosa que no iba a ser posible si no se daba esa medida. Entonces, en ese sentido nos sentimos contentos de que ese resultado se haya dado en el departamento y lo que esperamos y lo que hemos venido diciéndole al gobierno es que se tomen medidas, digamos, más estructurales para que en lo sucesivo las matrículas de la universidad puedan también bajar y el acceso a la educación superior sea más fácil en este departamento. Claro que sí, tan necesario, ¿no? La educación que es un derecho que, pues, por supuesto, para todos los jóvenes y precisamente para bajar esa tasa ni siquiera de deserción, tal vez no porque no tienen realmente las oportunidades ni los recursos siquiera Y de para acceder. Ajá, exactamente, porque usualmente no es por no querer, sino es porque no se cuenta con los recursos para ello. Es muy importante lo que dices. Es necesario que se creen soluciones de manera estructural, no solo para el departamento del Cesar, sino para todo Colombia, ¿no? Para que los jóvenes puedan acceder a la universidad y, por supuesto, a la educación, no solo, digamos, no solo la primaria y la secundaria, sino que realmente puedan acceder a la universidad, que es tan importante. Claudia, las personas en el Cesar estaban preocupadas por los hurtos, homicidios que se estaban presentando incluso antes de pandemia. ¿Qué se está haciendo en el departamento para mejorar el tema de seguridad? Bueno, mira,
El departamento por su ubicación geográfica, bueno, lo primero es que el departamento del Cesar históricamente ha sufrido todas las clases de conflictos que se han presentado en este país. El departamento sufrió mucho cuando, digamos, las guerrillas estaban en su auge, pero también cuando vino el control paramilitar. Este fue un escenario golpeado muy duramente por ambos flagelos, tanto el fenómeno guerrillero como el fenómeno paramilitar. Pero también, digamos, un poco mitigadas esas violencias, entre comillas, porque sabemos lo que ha pasado con el conflicto, con las disidencias, bueno, en fin. Pero además el departamento, por su ubicación, es fronterizo con Venezuela, estamos muy cerca, somos un espacio de tránsito entre el Catatumbo y Venezuela, entonces digamos que eso hace que aquí hayan unos corredores muy críticos en materia de seguridad, especialmente del centro al sur del departamento del Cesar. Eso en los últimos meses ha estado aflorando muchas situaciones de violencia crítica, secuestros, homicidios, atentados contra la fuerza pública que tienen muy inquieta a la población. El departamento ha hecho algunos esfuerzos de articulación con la fuerza pública, especialmente en materia de dotación a la policía y al ejército, pero nosotros consideramos, y eso también lo exigimos esta mañana en nuestro discurso en la asamblea, y vamos a estar trabajando durante este periodo en ese tema, y es que aquí tienen que también tomarse unas medidas estructurales. Esto no corresponde solo al Ejecutivo, por supuesto, debe liderarlo, pero en articulación con la fuerza pública y con el gobierno nacional, porque aquí hay temas que deben ser atendidos por el gobierno nacional. Se diseña una estrategia que le devuelva la tranquilidad a los cesarenses. Eso en ese tipo de violencia. Pero además tenemos una violencia urbana que, en mi parecer, está muy relacionada también con esos indicadores de pobreza, de desempleo, de desocupación y de escasez de oportunidades que hay especialmente para los jóvenes. Porque si hay criticidad en materia de empleabilidad en el Cesar, para los jóvenes es el doble. Es decir, el indicador de desempleo juvenil alcanza en el Cesar casi 34%, mientras que la cifra global es de 24%. De manera que eso, por supuesto, que tiene un impacto también en materia de inseguridad. Bastante alto, ¿no? Preocupan un poco esas cifras y supongo que por la pandemia, digamos que estas cifras también se han incrementado por la situación Claro. que agrava pues, las condiciones estructurales que nuestro país, no solo el departamento del Cesar, ya tiene. Bueno, Claudia, antes de cerrar, y ya hablando un poco de cosas un poco más positivas, en una frase, en una palabra, ¿qué significa Poncho Zuleta para ti? Ay, bueno, pues es mi orgullo. Es una de las grandes alegrías de mi vida ser hija de un hombre que ha representado tanto para el folclore vallenato, que es el orgullo de los cesarenses, la música que representa a Colombia ante el mundo. El vallenato y la vallenatía, digamos, todo lo que significa el mundo vallenato, que no solamente es la música, sino también la idiosincrasia, nuestros pueblos, nuestros paisajes, nuestros juglares. Ser hija de uno de los máximos exponentes es un motivo de orgullo, de satisfacción y de motivación también para mí. Espero en Dios que lo cuide y le dé muchos años más de vida para seguirle aportando al folclore. Y así será. Bueno, Claudia, ya para terminar, un mensaje final que le quisieras dejar a los colombianos y en especial a todo el pueblo cesarense. Bueno, yo creo que mi invitación cariñosa y respetuosa para todos los ciudadanos, en primer lugar, es a observar muy bien la realidad política, social y económica que estamos viviendo. Creo que todos como ciudadanos debemos asumir una responsabilidad, nunca pensar que la solución de los problemas que vivimos está solamente en manos de los gobiernos. Todos tenemos una responsabilidad, los gobiernos, pero también la sociedad, también las familias, y que todos empecemos a jalar juntos hacia el mismo lado para que en nuestro territorio podamos contar con mayores garantías de prosperidad, de paz y de bienestar en términos generales, ¿no? Pedirle a los jóvenes de manera especial que participen de las decisiones políticas del territorio y que rodeen las decisiones administrativas. Y cuando digo rodear no es salir a aplaudir las decisiones administrativas solamente, apoyarlas cuando está bien, pero también
a ser críticos, constructivos de las decisiones del gobierno. Yo creo que en eso consiste la democracia, no solamente en ir los domingos a votar, sino en acompañar a los gobiernos, en decirle a los gobiernos lo que pensamos para que con fundamento en eso se tomen las decisiones políticas en un territorio. Entonces, mi invitación es a la participación política en democracia. Así es, Claudia, y muchas gracias por ese mensaje, sobre todo a los jóvenes que nos están viendo a esta hora. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño espacio del sofá para hablarnos sobre cómo está el departamento, un poco expresar esas dificultades que tiene el departamento y cómo también de pronto los jóvenes pueden sumarse para ayudar a los gobiernos departamentales. Y por último, me gustaría que de pronto dijeras tus redes sociales para que las personas que nos están viendo, por supuesto, y quieran estar al tanto de lo que pasa en el departamento del Cesar y, por supuesto, de tu gestión, pues te puedan seguir. Ay, muchísimas gracias. Sí, por favor, todos los que puedan, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Claudia M. Zuleta, igual en Twitter, Claudia M. Zuleta, y en Facebook, Claudia Margarita Zuleta Murgas. Bueno, ahí están las redes de la diputada, que nuevamente fue un honor tenerte en este espacio del sofá y ver lo que estás haciendo y cómo estás trabajando fuertemente por el departamento del Cesar. Muchas gracias a todas las Gracias personas. por invitarme. No, aquí las puertas abiertas. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hasta ahora. No olviden, por supuesto, compartir este live si les gustó y estar muy atento a las redes de Ante Todo Colombia y, por supuesto, a las redes de la diputada Claudia Margarita Zuleta.